Bueno, una forma luminosa que apareció en 1968, en El Cairo, en el techo de una iglesia, frente a 1 millón de personas reunidas para verla. Varios cientos de miles de individuos cuentan haber visto esta forma aparecer, moverse en el aire y luego desaparecer unas horas después. Y como pueden ver, la extraña aparición incluso pudo ser fotografiada. Pero esto no es nada comparado con lo que he descubierto al investigar este caso. Les contaré la historia de lo que es uno de los mayores misterios del siglo XX. Volvamos al principio. Estamos a 2 de abril de 1968 en Al-Zaytun, un barrio del Cairo en Egipto. Numerosos mecánicos todavía se encuentran en el garaje de autobuses frente a una hermosa iglesia copta, la única de hecho en este barrio. De repente, ven en el techo de esta iglesia una forma blanca que se asemeja a un humano. Él piensa que podría ser una religiosa con hábito blanco, pero como está de pie sobre una superficie redondeada y resbaladiza, le grita que tenga cuidado y que espere. Como estos eventos son recientes, están bien atestiguados. Podemos saber todo esto con precisión, ya que varios testigos, musulmanes aquí, testificarán más tarde. Por lo tanto, hemos conservado cuidadosamente sus nombres. Hay 2 conductores de autobús, Farouk Madame Atua y Ramut Hafifi Hussein Hawat, que es mecánico, o Abdel El Hassis Ali, el guardia. Uno de ellos, al ver a una persona de blanco en el techo quiera suicidarse, llama a policía. Otro va a golpear la puerta de la iglesia. Al lado de la iglesia vive la familia del padre Youssef Ibrahim. Hay que saber que entre los coptos, los hombres casados pueden ser sacerdotes. El hijo del sacerdote, Youssef Ibrahim, escuchará al hombre golpear la puerta. Se llama Adel Youssef Ibrahim y tiene 18 años. Se hizo sacerdote. Hoy lleva el nombre de padre Constantín. Y aquí hay un extracto de un testimonio que dio en marzo de 2004. Abrí la ventana y pregunté qué pasa. El hombre me dijo, tu hermana está encima de la iglesia y va a suicidarse. Respondí, hermana está y está durmiendo. Ella está, no está encima de la iglesia. Aunque descalzo, salté por la ventana para ver quién había escalado la iglesia. Una vez afuera, Adel Youssef se da cuenta de la forma luminosa y piensa inmediatamente que debe ser la Virgen María. Informa a su padre, quien a su vez informa a su superior, el padre, Constantín Youssef. Mientras tanto, una multitud se ha reunido en la calle Toman Bey, la calle frente a la iglesia, provocando la interrupción del tráfico. Luego, tras minutos, la aparición desaparece. Todos están en shock. La cúpula en el techo de la iglesia es casi totalmente inaccesible. ¿Quién pudo subir y desaparecer sin rastro? Muchos creyentes creen ver a la Virgen María, pero la mayoría son musulmanes. Estamos al inicio del asunto. Lo que estas personas no saben es que apariciones ocurrirán allí, en el techo de la iglesia, muchas veces por más de 3 años, desde el 2 de abril de 1968 hasta junio de 1971, y que se llevarán a cabo numerosas investigaciones, incluidas las policiales. Por lo tanto, no estamos al final de nuestras sorpresas, así que avancemos. Verán que lo que sigue es mucho más interesante. Desde la noche siguiente, el 3 de abril, alrededor de las 3 de la mañana, ocurre otra aparición de la mujer en una especie de luz blanca dorada, y no se detiene más. Las primeras semanas, las apariciones ocurrirán casi cada noche. Intenten imaginar cómo debió ser. Vives en el Cairo, y varios dicen haber visto a la Virgen en el techo de una iglesia. Muy rápido, la información se difunde rápidamente. Todo el mundo solo habla de eso. Escéptico, normal ante algo tan grande, ¿quieres verificar por ti mismo? Pues dicen que la Virgen aparece casi todo el tiempo, todas las noches. Te diriges al lugar al caer la noche y esperas, con los ojos fijos en el techo de la iglesia, como muchas otras personas en la calle, que han venido expresamente para eso. Y de repente, la forma luminosa, que parece una mujer con un halo en la cabeza, aparece. Las apariciones impresionantes tendrán lugar entre el 27 de abril 1968 y el 15 de junio 1968. En esas semanas, miles de egipcios se dirigen a Zaytún para ver las apariciones. La policía comienza a preocuparse por los encuentros, y la prensa solo habla de eso. Aquí la portada del diario Al-Haram del 27 de abril de 1968. Se distingue una multitud con los ojos fijos en el cielo, al techo de la iglesia, y toda la prensa habla de ello, ya sean los periódicos Al-Jamuria, Al-Jabar, The Egyptian Gazette, Wahi Le Progrès Dimanche. Bueno, no voy a darles todos los nombres porque de todos modos no les dirá nada. Se estima que en 1968 el promedio de personas en las apariciones era de 50.000 y podía llegar hasta 100.000. Es lo que declara la mayoría de los artículos de prensa. Algunos hablan de un récord de 250.000 personas simultáneamente.
Pero a partir de un cierto número, es difícil ser preciso. Entre estas miles de personas, conservamos hoy el rastro de numerosos testimonios que afirman haber visto a la Virgen sin desmentir entre los otros testigos. Bueno, supongo que la expresión que tienen en este momento es de duda, pero sepan que aunque lo que les cuento parezca extraño, no es una leyenda inventada de la nada. De hecho, tenemos pruebas de que muchas personas afirmaron haber visto a la Virgen entre 1968 y 1971 en Zaitún. Ahora eso no significa que ella realmente haya aparecido, pero sí significa que realmente ocurrió un fenómeno durante el cual una mujer luminosa fue vista en el techo de la iglesia copta por más de 1 millón de personas. Obama. Esos son los hechos. Ahora investigaremos. Si existen otras hipótesis que un milagro que podrían explicar este fenómeno, porque sí, como les dije en el primer misterio inexplicable en mi video anterior, primero debemos intentar explorar todas las hipótesis posibles antes de gritar milagro. En resumen, empecemos. Enumeré 5 otras hipótesis que podrían explicar este fenómeno sin tener que decir que es un milagro y una verdadera aparición de la Virgen María. Primera hipótesis alternativa: ¿los testigos mintieron? Segunda hipótesis: ¿fue una alucinación colectiva? Tercera hipótesis: ¿fue simplemente una persona disfrazada? Cuarta hipótesis: ¿fue la aparición un holograma o cualquier otra tecnología creada por el hombre? Quinta hipótesis: ¿fue un ovni o un objeto extraterrestre? Bueno, vamos a tomar estas 5 hipótesis en orden, ver cada una de su validez y proceder por eliminación. Si y solo si tenemos buenas razones para pensar que todas estas hipótesis son falsas, entonces, dado que debemos aceptar la realidad y los elementos tal como son, tal vez tengamos que enfrentarnos a la evidencia y aceptar que podría haber sido una verdadera aparición de María. No es imposible, debemos estar abiertos a todo, pero antes veamos las hipótesis una por una para ver su validez. Entonces, primera hipótesis: ¿habrían mentido todos los testigos e inventado su relato de la nada? Esta hipótesis plantea muchos problemas. Los testigos eran muchos, no se conocían entre sí y no todos eran creyentes. Había una mayoría de musulmanes. Musulmanes honran a María, Madre de Jesús. No querrían inventar una historia de ella sobre una iglesia cristiana. Aquí está el testimonio de un musulmán que no lo creía. Se llama Mohsen Taher y vivía a unos 300 metros de la iglesia de Zaitún. Una noche, primero escuchó gritos que venían del lado de la iglesia y envió a alguien a ver qué pasaba. Le explicaron que había personas que veían luces anormales. Francamente, no tenía ganas de salir y se quedó en casa. Pero los gritos continuaron toda la noche y al día siguiente, todo el mundo hablaba de la aparición la noche anterior. Sorprendido, Mohsen se dirige al lugar. Encuentra restos habituales de una multitud: paquetes de cigarrillos vacíos, latas, papel grasiento. Nada muy emocionante, pero al menos la prueba de que había pasado algo. Por la noche, se prepara para seguir el evento en vivo con unos binoculares y una cámara. Pero cuando quiere salir alrededor de las 19:00, todas las calles del barrio ya están llenas de una multitud compacta, incluyendo frente a su puerta, que ni siquiera puede salir de su casa. Así que sube a su apartamento, pero a medianoche, 5 o 6 amigos vienen a buscarlo y le dicen: «Debes ver, es la primera vez que empiezo a creer en algo. Es increíble, es asombroso, tienes que venir». Esta vez, en grupo, logran empujar, abrirse paso entre la multitud y llegan a un lugar desde donde se puede ver el techo de la iglesia. Mohsen Taher dará testimonio más tarde de ese momento. Estás en shock, ves a la Virgen o una iluminación que se parece, que no puede ser otra cosa. Entonces es una persona que está allí, en luz, solo estaba en luz. Y luego, es tan real, es tan hermoso, ¿ves? No puedo explicártelo, no se puede ver algo más hermoso que eso. Es una persona que ves, que sonríe, que quiere hablar, que quiere decir algo al mundo, que está dando algo, una bendición. No sé cómo explicar eso, estaba completamente conmocionado. Bueno, aquí está el testimonio de un musulmán. Me dirás, y tendrías razón, que un testimonio aislado, en sí mismo no probaría gran cosa. Por ejemplo, si una persona viene a verte y te dice que ha tenido una aparición de la Virgen, está bien, y puede que sea verdad, pero solo se basa en su propio testimonio.
Así que a menos que te dé buenas razones para creer en lo que dice, está claro que no es muy convincente. Ahora, si 10 personas te dicen que han tenido una aparición de la Virgen, eso ya comienza a ser mucho más interesante. Pero si todas se conocen entre sí y son todas creyentes, de inmediato, eso no tranquiliza mucho. En cambio, si tienes 100 personas que no se conocen entre sí y entre las cuales hay varios ateos y escépticos que te dicen que han tenido una aparición de la Virgen en la calle, ahí, de inmediato, se vuelve imposible decir que todas han mentido. La Virgen no les ha aparecido necesariamente, pero lo mínimo que se les puede conceder es que realmente creen haber visto algo, o a alguien que se parecía a la Virgen. Y bien, para estas apariciones de Zaytún no solo tenemos 100 personas que han dicho haber visto a la Virgen, sino cientos de miles, incluso millones, y durante varios años. Simplemente no se puede negar que algo ha sucedido. Y la hipótesis de una mentira colectiva simplemente no se sostiene. Segunda hipótesis: los testigos habrían sido todos víctimas de una alucinación colectiva. Entonces, para aquellos, una alucinación colectiva es cuando un grupo de personas ve o escucha la misma cosa que no existe realmente debido a las emociones, las creencias o la presión del grupo. 3 amigos están en una mesa y uno de ellos oye voces en el piso de arriba cuando no hay nadie. Él les pregunta a los otros si las oyen, les dice que se concentren y, a fuerza de insistir, los demás terminan creyendo que también las oyen a lo lejos, cuando en realidad no hay nada. Pero en realidad hay que distinguir entre las alucinaciones colectivas, que consisten en que un grupo ve algo que no existe realmente, y las psicosis colectivas, que consisten en que un grupo siente una impresión interna como estrés o ansiedad que puede propagarse en un grupo. Pero las psicosis colectivas no se refieren a una visión clara y precisa de algo. Ahora bien, las psicosis colectivas están atestiguadas, pero no es en absoluto el caso de las alucinaciones colectivas, y no hay que mezclar las dos. Por ejemplo, un caso de psicosis colectiva fue observado en 1977 en Estados Unidos en un evento deportivo. 57 miembros de orquesta sufren dolores de cabeza, náuseas, mareos y desmayos, pero los socorristas no encuentran ninguna causa para ello. Hacía calor, pero aún así, investigadores piensan que algunos músicos sufrieron un golpe de calor que se extendió al resto del grupo por estrés, algunos angustiados al ver a los otros mal, y con miedo de que a ellos también les sucediera. Ellos mismos se encontraron mal. En cambio, en realidad, no hay ninguna experiencia comprobada en la que haya ocurrido una verdadera alucinación colectiva, en el sentido de que varias personas hayan visto claramente cosas que no existen realmente. Es por eso que solo las psicosis colectivas son reconocidas por la ciencia y el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su última versión, ni siquiera reconoce este trastorno. En cuanto a la CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, reconoce el trastorno delirante inducido. Pero en cuanto a las alucinaciones visuales colectivas, como mencioné en una investigación anterior que realicé sobre Jesús, en realidad no tenemos ninguna prueba de que existan. El psicoanalista Gary Collins, claro, una alucinación, dada solo puede ser vista por una sola persona a la vez. Ciertamente no pueden ser vistas por un grupo de personas. Y sí, de hecho, parece lógico. Aunque se puede concebir que una persona se sienta estresada y por lo tanto mal debido a un grupo que también está mal, o cree oír vagamente algo a lo lejos si se insiste, lo que es una psicosis colectiva, es mucho más difícil imaginar que pueda ver algo muy claro con sus ojos, por la única razón de que los demás le dirían que hay algo. Las alucinaciones visuales claras no pueden ser colectivas. Ninguna experiencia científica ha demostrado jamás que sea posible. Algunos piensan que las apariciones de la Virgen María probarían que las alucinaciones colectivas son posibles. Personas dicen haber visto a la Virgen María, pero es un razonamiento circular. Esta aparición de María es una alucinación colectiva. ¿Qué prueba que las alucinaciones colectivas existen? Justamente esta aparición de María. En cualquier caso, la ciencia no funciona así, lo han entendido, y a pesar de pruebas reales de la existencia de alucinaciones colectivas, podemos descartar esta hipótesis absurda. Y de hecho, aunque las alucinaciones colectivas fueran posibles, lo que no es el caso aquí, en Zaytún, el simple sentido común permite descartar esta hipótesis. Hay cientos de miles de personas que afirman haber visto a la Virgen María por meses, incluso no creyentes. Además, no todos tienen la misma disposición para recibir un trastorno delirante inducido. Algunas personas ateas y escépticas que vinieron a Zaytún para ver el fenómeno no se dejarían engañar viendo una forma luminosa en el techo de la iglesia solo porque otros lo decían. En la multitud, escépticos miran al techo. No es porque alguien a su lado le diga «Mira en el techo, está la Virgen»,
que repentinamente aparecería la Virgen en el techo de la iglesia, en su campo visual. Puede que se dejen influenciar, que piensen que hay algo, pero no hasta el punto de verlo aparecer ante sus ojos. Incluso el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, vino en 2 ocasiones a comprobar el evento y reconoció haber visto la presencia de la mujer luminosa. Después, algunas personas no veían a la Virgen María. Tenemos el testimonio de una mujer, la señora Zarif, esposa de un banquero creyente, quien no vio a la Virgen María pronto. Afligida, perseveró y vino a la calle durante varias semanas para ver la aparición. Finalmente le ocurrió, y al igual que todos los demás testimonios de quienes veían la aparición, ella sabía entonces que era más real que lo real, y no tenía ninguna duda sobre lo que veía. Por ejemplo, el doctor Zarif Mata, quien solo vio una aparición 1 junio 1968, 21:15, dará su testimonio. Me frotaba los ojos, mirar tanto me nublaba la vista, pero ella seguía allí. Las personas que ven la aparición no tienen ninguna duda sobre la realidad de la misma, lo cual es lo opuesto a lo que uno podría esperar en el trastorno delirante inducido que tarda en instalarse por un golpe de calor. Se puede decir que no todas las frutas son manzanas, pero que todas las manzanas son frutas, ¿entiendes? No todos han visto la aparición, pero quienes la han visto están seguros. No es el caso en psicosis colectivas. Si existieran alucinaciones colectivas en Zaytún, los creyentes las verían más fácilmente que los incrédulos, pero no fue así. A veces fue lo contrario. Personas muy piadosas como la señora Zarif no la vieron, mientras que ateos y escépticos la vieron directa y fácilmente. En resumen, además, para las apariciones de María en Zaytún incluso tenemos fotos, y sí, la aparición pudo ser fotografiada en varias ocasiones, lo que realmente elimina definitivamente las hipótesis de mentiras o de alucinaciones colectivas. Incluso si todos los otros argumentos presentados ya eran suficientes, fotos nos llevan a considerar la tercera hipótesis. ¿Podría la mujer ser una persona disfrazada? Esta hipótesis también tiene muchos problemas. La persona parece luminosa, incluso en su rostro, hasta el punto de iluminar a toda la multitud. ¿Qué disfraz podría emitir tanta luz distribuida armoniosamente por todo el cuerpo? Incluso con la tecnología de hoy, 50 años después, un disfraz tan luminoso y homogéneo, sin ver ninguna bombilla o foco, y aún en el rostro, parece imposible de fabricar. En segundo lugar, el techo es totalmente inaccesible desde el exterior. Desde el interior, se debe usar una escalera para acceder a la cúpula. La iglesia fue vigilada por los servicios de policía, que veían en estos fenómenos potencialmente un disturbio del orden público. ¿Cómo se las habría arreglado una persona para subir allí arriba regularmente, con vigilancia, y esto durante más de 3 años, a veces con un perímetro de seguridad en todo el barrio? En tercer lugar, este argumento elimina totalmente la hipótesis de una persona disfrazada. Ha habido varias veces palomas luminosas vistas por los testigos, rodeando la aparición, sin batir las alas. Y sobre todo, la aparición misma flotaba sobre la cúpula. No siempre tocaba el suelo. Hablemos también de estas fotos. Algunos les reprochan su mala calidad, y es cierto que entre nosotros no se ve mucho. Es suficiente, pero para reconocer la silueta de la Virgen María, pero si somos honestos, nos hubiera gustado tener fotos más claras. Sin embargo, hay que decir que las fotos son solo un extra. No es eso en sí lo que nos dirá si es un milagro o no. Podría ser siempre un holograma, como veremos en la próxima hipótesis. Muchos piden fotos o videos para creer en lo sobrenatural, quisieran milagros filmados en directo, y dicen que el día en que haya, creerán en Dios. Pero atención, no es necesario tener fotos y videos para saber que algo realmente ha sucedido. Como les decía, en mi última investigación, sabemos que Julio César existió, y no tenemos foto ni video. Las fotos y los videos son un tipo de pruebas, pero no son lo único. También están los testimonios que deben considerarse, si son numerosos y se confirman entre sí, por personas independientes entre sí. La mayoría de nuestros conocimientos actuales, de hecho, se basan en testimonios. Pero hay eventos que parecen sobrenaturales y que son filmados o fotografiados en directo. Imagínense que los hay, y los veremos en otros de los 100 misterios inexplicables que voy a tratar en mi canal. Espero que se suscriban para no perderse eso. Solo toma segundos y es un gran apoyo. Gracias. Las fotos y videos de milagros no son una prueba necesaria para creer en lo sobrenatural, y además siempre plantearán problemas. Si las fotos son de mala calidad, habrá quejas. Pero si son de buena calidad, seguro vamos a gritar que es un montaje. De todas formas, seguimos siendo libres, de creer o no, sobre que hay pocas fotos de los eventos de Zaytún. Hay 2 cosas que responder a eso. Primero, ponerlo en contexto. Hoy, todos tienen un smartphone, pero en los años 60, las cámaras costaban mucho, eran limitadas, necesitaban luz para tomar fotos,
En resumen, muy pocas personas tenían una. En segundo lugar, había fotógrafos enviados por la prensa y otras revistas, pero al desarrollar casi todas las fotografías, de cientos y cientos de fotos, un fenómeno muy extraño, absolutamente nada de la aparición aparecía. ¿Por qué? Bueno, verán que volveré a esto más adelante en el video. En resumen, vamos, fin del paréntesis. Y ahora veamos nuestra cuarta hipótesis. Si no era una persona disfrazada, tal vez era un holograma o una imagen realizada con cualquier otro material de proyección. Bueno, tengan que en esa época ninguna de las tres hipótesis se le habría ocurrido a un egipcio. El hecho de que todos pudieran haber mentido, que todos pudieran haber sido víctimas de una alucinación colectiva, o que fuera una persona disfrazada, no se le habría ocurrido a nadie, ya que habría sido grotesco en relación con el evento en sí. En cambio, esta cuarta hipótesis, la hipótesis de un holograma, ya es un poco más interesante. Analizar esta hipótesis, entre los que vieron la aparición, ninguno tenía dudas de que era realmente la Virgen María. Todos los testimonios de los cuales disponemos nos muestran cuán conmovidas estaban las personas y más allá del aspecto visual, cuán sentían una gracia, una presencia particular. Y esto, incluso de los testigos, sin ningún interés en reconocer a la Virgen María en este fenómeno, se los dije, había varios musulmanes entre los testigos. Les di anteriormente un testimonio de uno de ellos, pero ha habido tantos que todos los maestros harían este video, superara la duración máxima de los videos en YouTube. Así que aquí hay otro ejemplo de que muchos egipcios que vieron la aparición estaban convencidos de que era la Virgen María. Es un hombre que el ministro de Trabajo y los responsables de la televisión egipcia conocieron. Este musulmán era violentamente hostil, insultaba a los peregrinos que pasaban frente a su casa hacia la iglesia, tiraba piedras y llamaba a la policía para arrestarlos. Pero la Virgen se le apareció y le preguntó por qué actuaba así. Ella le pidió que no continuara y le recomendó pintar una cruz en su casa. A pesar de seguir siendo musulmán, estaba tan convencido de la autenticidad de las apariciones que pintó 40 grandes cruces en todas las paredes de su casa, y pueden imaginarse los riesgos que corría frente a la comunidad musulmana al hacer eso. Pero eso no es todo. Junto a los musulmanes y los ateos, también hay testimonios de protestantes. Los protestantes son cristianos que no creen en la Iglesia Católica. A menudo, si respetan a María, piensan que no puede ser la misma, no puede aparecer. Hice una investigación recientemente sobre las diferencias de protestantismo y catolicismo. Ir a verla. En resumen, muchos protestantes reconocieron la Virgen María en la aparición, quedando profundamente conmovidos por este encuentro. Fue el caso de Radi Tadros Chumbo, quien terminó viendo a la Virgen una noche a las 21:50 y que declaraba: "Les digo que he visto a la Virgen, la he visto entera, no eran sombras". Testificará más adelante. Tenía la sensación de que algo iba a suceder. Una fina raya de luz apareció como al abrir una puerta a una habitación iluminada. En pocos segundos, esta luz tomó la forma de la Virgen. Me quedé sin palabras. Todos los allí exclamaron: "No es posible". Los musulmanes comenzaron a llorar. Esta visión duró 5 minutos. Solo distinguí diferencia de color entre la piel de la cara, las manos y el velo. Había un poco de color en la cara y las manos. Se volvía claro. Cuando la Virgen iba y venía. Cuando desapareció, las personas al otro lado gritaron que la veían. Luego regresó a nuestro lado por 5 minutos. En la cúpula central, vi a María de pie frente a la cruz. No puedo describir lo que sentí. Había algunas palomas, 6 o 7, sobre la iglesia. Gracias por este testimonio, Radi. Pero volvamos a nuestra hipótesis del holograma. Para saber si puede ser creíble, analicemos más. Todos los detalles de la aparición que conocemos gracias a los numerosos testimonios. ¿Testigo? Bueno, sí. ¿Qué hacía la persona que se parece a la Virgen María durante estos fenómenos? ¿Se movía? ¿Hablaba? ¿Se elevaba? ¿Dónde y cómo aparecía precisamente? Si logramos tener la mayor cantidad de elementos posibles, nos ayudará después a saber si podemos estar ante una especie de holograma, porque hasta ahora no les he dicho mucho sobre estas apariciones en sí. Y verán que lo que sucedió durante estos fenómenos supera la comprensión. Antes de comenzar, ¿cómo sé todo esto? Porque estoy aquí, en mi pequeño sillón. Pero, ¿cómo obtengo mi información? ¿Cuáles son mis fuentes? De hecho, para realizar este video, me apoyé en el libro del padre François Brun, La Virgen de Egipto, quien investigó a fondo este caso y conoció personalmente a numerosos testigos. Así que, si quieren saber más, toda la información complementaria está en este libro. Les dejo un enlace en la descripción. Antes de cerrar mi paréntesis, para aquellos que quieren saber más sobre la fe católica y sobre lo sobrenatural en general, no hay nada. Excelente boletín, se llama edifiant.fr y recibirán un dossier de investigación exhaustivo al mes sobre varios temas. Es un boletín complementario a mis videos. Los dossiers son rigurosos. Si buscan la verdad, si quieren profundizar, suscríbanse. Hay un enlace en la descripción. Volvamos a lo que hacía precisamente la silueta durante las supuestas apariciones. Realmente, ninguna. De las veces que ocurrió la aparición, fue la misma cada vez.
La Virgen María podía aparecer en diferentes lugares, hacer cosas diferentes, estar acompañada de personas o animales diferentes, e incluso estar vestida de manera diferente. En resumen, les dije que aparecía en el techo para simplificar un poco, pero la realidad es un poco más compleja. Si cruzamos todos los testimonios, esto resulta. Primero, las apariciones duraban minutos o horas. En la noche del 8 al 9 de junio de 1968, la aparición fue de 21:06 a 4:30, 7:30 metre. La silueta nunca habló, al contrario de otras apariciones católicas. Si es la Virgen, no dijo una palabra. Entonces, pregunten, ¿cuál es el sentido de aparecer si es para no decir nada? Bueno, veremos más adelante si confirmamos que estamos ante una aparición de la Madre de Jesús. Continuemos. La silueta aparecía dentro de la iglesia, bajo la cúpula, y luego salía cruzando los vitrales. A veces apareció en los árboles alrededor, especialmente una palmera y un olivo cerca de la iglesia. Una de sus apariciones duró 3 horas y 30 minutos, y las hojas del árbol brillaban como diamantes. Pero también apareció lejos de cualquier edificio, lejos de los árboles, flotando en el aire a muy baja altura. Su forma también era muy variable. A veces solo se trataba de una forma luminosa, vaga, una nube. A veces se veían claramente sus ropas, el velo que cubría la cabeza, blanco, azul. Algunos testigos incluso vieron otros colores, rosa, verde, pálidos. Al menos una vez apareció sin velo, sobre hombros. Le ha sucedido manifestarse llevando una corona. Sus rasgos eran claros. La expresión de su rostro, las personas notaron que siempre era dulce, sonriente, pero a veces seria y triste. Su tamaño podía cambiar, y no solo de una aparición a otra, sino durante la misma aparición, pareciendo crecer hasta el doble. Se manifestó una vez como una niña de 12 o 13 años. A veces se iba y podía desvanecerse gradualmente, volviéndose progresivamente transparente, comenzando por abajo. A menudo se desvanecía como había aparecido, saliendo de una nube y disolviéndose en ella, saliera por una puerta misteriosa, abriendo otra dimensión y regresando por la misma apertura hacia el más allá. Casi siempre era como luminosa, fosforescente. A veces esta luz era tan intensa. Se necesitaba un tiempo para ver a la Virgen destacada. Como cuando nuestros ojos deben acostumbrarse a la oscuridad, allí debían acostumbrarse a la luz. A veces tenía un halo o aureola en la cabeza. Ambos podían desaparecer durante la aparición. Pero le ha sucedido, aunque muy raramente, aparecer sin luz. No había reglas. En cuanto a sus movimientos, la Virgen no permanecía inmóvil. A menudo se movía sobre la cúpula iglesia, girando de derecha a izquierda, todos pudieran verla. No parecía caminar, sino deslizarse. Incluso se inclinaba en la multitud en las calles cercanas. La iglesia se encuentra en la esquina de 2 calles. Se arrodillaba ante la cruz de la cúpula central con las manos juntas. Alzaba el brazo derecho para bendecir a la multitud, agitando rama de olivo o cruz. Los testigos cuentan que sus ropas seguían luego sus movimientos o parecían flotar al viento. Antes de desaparecer, señalaba a Dios. También le ha sucedido manifestarse llevando un bebé en sus brazos. Incluso hay relatos que lo lanzaba al aire y lo atrapaba como un juego con un niño. Esta dama y su bebé también aparecieron solemnemente. El niño de unos 12 años y ambos llevaban coronas. Una vez, otro hombre estuvo con ellos. Aquí tenemos a María, su hijo Jesús, y su padre putativo José, si es auténtica. Pero avancemos. La aparición de la Virgen era precedida por luces, relámpagos o lluvia de estrellas. La luz se extendía durante la aparición sobre las cúpulas, o podía ir y venir a lo largo de las cúpulas. A veces barría la pared de la iglesia en 1/3 o 2/3. Cuando la imagen de la Virgen se giraba hacia una de las cruces de cemento, esta se volvía luminosa. Otras luces podían aparecer, como grandes estrellas. La cruz de la cúpula central, normalmente opaca, podía volverse luminosa durante y después de las apariciones. También se vieron aves más grandes que las palomas, blancas brillantes, desplegadas pero sin aletear y muy rápidas. Su color superaba el blanco, es decir, parecían emanar luz, como iluminados desde dentro. Podían aparecer por la noche sin la Virgen. Estas aves nunca se posaban, ni sobre la iglesia, ni sobre los árboles. A veces parecían salir de una de las cúpulas, aunque estas no tienen abertura, solo vitrales que ni siquiera pueden abrirse. No los veíamos llegar para desaparecer, aparecían y desaparecían repentinamente. Varias veces, las apariciones ocurrieron a plena luz del día. Bueno, no vamos a seguir así con estas descripciones durante horas. Creo que han entendido la idea. Las apariciones, para resumir, eran fenómenos relativamente grandiosos.
Un poco como los espectáculos de luz y sonido sin el sonido. No era solo una mujer paseando 5 minutos en el techo de una iglesia, ¿sabes? Entonces, si volvemos a la hipótesis del holograma, plantea problemas. Recuerdo, la iglesia era constantemente vigilados por la policía que investigaba. Les daré su conclusión pronto. En otras palabras, no se detectó ninguna fuente de luz, ya sea en la iglesia o en los edificios vecinos. La gente no es tonta. Inicialmente, los escépticos intentaron explicar las formas luminosas por reflejos. Algunos escalaron las paredes para arrancar los cables eléctricos. Otros subieron a los árboles para sacudir sus hojas. Pensaban enviaban reflejos. Una noche, para probar que esta luz venía de las farolas, la policía rompió una sin afectar la aparición. En otra ocasión, se cortó la corriente, sumergiendo al barrio en oscuridad. La aparición tuvo lugar. Luego, los árboles se talaron, podaron y transformaron en postes sin que las apariciones cesaran. La policía llevó a cabo una investigación rigurosa en toda la zona, muy lejos de la iglesia, para descubrir si quizás estas apariciones luminosas podían ser producidas por alguna instalación técnica. Nada. Ninguno. Algunos sospecharon de una operación del turismo egipcio para atraer a más extranjeros. Dado que la corriente fue cortada varias veces por la policía y que las apariciones continuaron, he oído a algunos discutir sobre este caso que el holograma podría haber estado conectado a una batería portátil, y aunque parece atractiva como teoría, es un cruel desconocimiento de las habilidades técnicas de la época. Bueno, vamos a hacer 20 segundos, más técnicos para divertirnos, será breve. Las baterías en esa época tenían una densidad energética menor antes. La densidad energética es energía que una batería almacena respecto a su peso. Cuanto mayor es la densidad energética, más energía puede proporcionar la batería. A menor densidad energética, la batería será más pesada. Para proporcionar energía, en esa época, las baterías pesaban mucho más para mucho menos capacidad. Aprox, la densidad energética media era de 60 a 65 Wh por kilogramo de batería. ¿Es realmente una aproximación? Varios tipos: plomo ácido, níquel, cadmio, zinc, carbono, en fin. Entonces me divertí y le pedí a ChatGPT que calculase aprox cuánta energía consumiría un holograma reproduciría las apariciones de Zaytun. Si eso fuera posible, spoiler, no es el caso, lo veremos en un instante. Les ahorro los detalles. Necesitaría una batería de más de 3 toneladas para alimentar esa aparición durante 7 horas. Se ve claramente que es imposible llevar una batería al techo de la iglesia por una escalerita pequeña que da a la cúpula. En cuanto a la técnica del holograma en sí, vayamos a ello. Fue en los 60s cuando surgió esta tecnología. Los hologramas entonces eran muy diferentes a los actuales. Era realmente el principio, se hacía en laboratorio con mucho material, y los hologramas visibles en luz blanca o en condiciones exteriores no eran absolutamente realizables. Incluso hoy, 50 años después, los hologramas más avanzados aún no podrían reproducir los fenómenos de Zaytun. De hecho, incluso los hologramas modernos tienen limitaciones, necesitan soportes físicos o entornos controlados para ser visibles. Las apariciones de Zaytun eran luminosas, cambiaban de forma y tamaño, se movían entre los árboles, en el aire, a través de las vidrieras, a través de los pájaros, a plena luz del día. Reproducir todo eso, incluso con la tecnología de hologramas de hoy, sigue siendo totalmente imposible. Además, no les he contado todo. Bueno, sí, si no, no sería divertido. Guardo lo mejor para el final. La mayoría de los testigos informan que durante las apariciones emanaban perfumes de rosas. Persistía mucho tiempo después. A veces, este fenómeno se manifestaba antes de la aparición, pero también podía ocurrir solo después de la partida de la Virgen. Era denso, que constituía una especie de niebla que envolvía la iglesia. Este perfume era fuerte. Algunos vieron un día esta niebla salir de las vidrieras, aún selladas. Incluso los mejores hologramas no pueden hacer eso. Una investigación no explicó esos olores y humos. Además, hay otro elemento mucho más fuerte, pero se los guardaré para más tarde. Es hora de revelarles las conclusiones de esta investigación. Fue dirigida por el gobernador de la ciudad de El Cairo y por el coronel Saad Sayed. Se elaboró un informe, publicado por el director de información en nombre del ministro de Turismo. Una investigación oficial concluyó que la aparición de la Virgen María en la iglesia de Zaytun, en un cuerpo claro y luminoso, visto por todos los presentes, cristianos o musulmanes, es innegable y, a menos que sea la última hipótesis de los extraterrestres, de la que hablaré en un momento, parece que podría haber habido un verdadero fenómeno sobrenatural. La única forma de negarlo, en todo caso, sería negar en bloque los cientos de miles de testimonios diciendo que no valen nada, pero absurdo.
porque muchos testimonios coincidentes son prueba sólida. En los juicios judiciales, entienden que la investigación seria realizada por las autoridades civiles aseguraban que el techo de la iglesia fuera revisado y, por supuesto, no se encontró ninguna pista de batería, cable, de ningún material de proyección o, más generalmente, ninguna pista del paso de nadie. Pero sé que hay algunos que se preguntan si el techo de la iglesia fue revisado en una aparición. Un obispo, Monseñor Amba Atanasios, obispo de Venice Wave, que vino al lugar para investigar, intentó hacerlo en la noche del 29 al 30 de abril de 1968. Testificará que había pedido que la iglesia estuviera apagada y en la oscuridad. Y aquí está la experiencia que tuvo en la última escalera que lleva a la cúpula. Comenzaba a subir y recuerdo, me sostenía en la escalera, miraba el techo de la iglesia, orando la gente en las calles no pudiera verme. Fue entonces cuando los temblores. Me aferraba a la escalera. Esta comenzó a temblar y yo temblaba. Comprendí que estaba sucediendo algo extraordinario. Se lo resumo, pero no se atrevió a más. Tuvo miedo de encontrarse cara a cara con la Santa Virgen y bajó. Podemos estar agradecidos a este obispo por su intento. Confirma convincentemente que no podía tratarse de un engaño. Sí, la iglesia estaba en la oscuridad y multitudes enteras simultáneamente veían esta forma luminosa. Les he dicho que el holograma, imposible y no podía funcionar con batería. Y luego entender que este obispo no se atreviera a subir. Como las 4 hipótesis mencionadas no son convincentes, sabía que si subía a la cúpula, se encontraría cara a cara con la Virgen María. Frente a extraterrestres, estamos seguros de algo. Ausencia de verificación del techo durante intentos y una aparición no es un problema. Y no necesitamos eso para tirar las 4 primeras hipótesis a la basura, como hemos visto. El hecho de que nadie subiera durante las apariciones es una muestra de respeto a quien se creía madre de Jesús. La iglesia estaba constantemente vigilada si queremos aceptar lo real y no estar en la negación frente a los elementos que tenemos. Debemos aceptar una aparición sobrenatural, a menos que esta aparición proviniera de extraterrestres. Entonces veamos esta quinta hipótesis. Ya el primer punto que viene a la mente es ¿por qué? ¿Por qué los extraterrestres vendrían como la Virgen María en una iglesia por años y luego dejarían de hacerlo por completo? ¿Sería solo para jugar? Sé lo que me van a decir. Si es la Virgen María que apareció, también tenemos la pregunta del por qué. ¿Por qué habría aparecido? Pero eso, prometo que volveremos a ello en unos momentos, y que puede haber razones, mientras que para los aliens, por más que busquemos, no vemos la razón. No tiene mucho sentido, más una película de ciencia ficción. Si saben por qué los extraterrestres querrían que creamos que son la Virgen María, déjenme los comentarios. El segundo problema con esta hipótesis de los extraterrestres es que no están por encima de las leyes de la física. En otras palabras, incluso si imagináramos una civilización tan avanzada como quisiéramos, no pueden ir en contra de los fenómenos físicos, ya que siguen siendo criaturas naturales y no sobrenaturales. Como la Virgen María, si ella apareciera, entonces, ¿cómo estos extraterrestres aparecer y desaparecer sin nave espacial? ¿Cómo podrían atravesar los vitrales? ¿Cómo podrían hacer que los pájaros se movieran sin que aletearan? Los extraterrestres, si existen, tampoco son magos. No quiero perderlos, porque hemos entrado en cosas increíbles. Avancemos. El tercer problema con la hipótesis de los extraterrestres. Simplemente hay una última cosa de la que no les he hablado. Y sí, les había dicho que les guardaba lo mejor para el final. Hay un último elemento, no menos importante, que inclina la balanza a favor de una verdadera aparición sobrenatural de la Virgen María. Este elemento es que ha habido muchos milagros de curación entre la asamblea. Son amables, los aliens, pero creo que no pueden hacerlo. En resumen, el número de personas curadas durante las apariciones es enorme. El número de testimonios es asombroso. Siempre es la misma canción. Son los testimonios. Las personas que testifican podrían haber mentido. Podría ser un gran complot. Estoy bromeando, por supuesto. Tenemos unos médicos que han autenticado estas curaciones completas, instantáneas y definitivas. Así, noches, los visitantes traían enfermos en sillas de ruedas. Los poníamos en alfombrillas de oración. Orábamos por ellos ante la Virgen María y algunos sanaban. No todos, pero un número suficiente como para que la duda ya no sea permitida. Frente a la cantidad de curaciones, un comité oficial compuesto por 7 médicos y profesores fue encargado de investigar la autenticidad de estos milagros bajo la dirección del Dr. Shafiq Abdel.
Aquí hay algunos extractos de su informe. Las curaciones han sido examinadas formalmente. Seguimos procedimientos que guían nuestras investigaciones. Así, cuando se declara un milagro, ha pasado por pruebas rigurosas. Un buen número de casos milagrosos se estudiaron. Sin embargo, algunas curaciones no se presentaron. Estos enfermos no se han manifestado. Han agradecido a Santa María en privado. Otros consideraron dejar o enviar un documento que atestigue la curación milagrosa que habían beneficiado. Todos los informes que hemos recibido intentaban informar los hechos. Quieren ejemplos concretos. Había tantos que no fue fácil seleccionar. Vamos, les contaré solo algunos. La primera curación que tuvo lugar en Zaitún fue la de Farouk Madame Atua, choferes, frente a la iglesia. ¿Lo recuerdan? Farouk se había atrapado el dedo índice de una mano y gangrena se había desarrollado en su dedo. Bueno, una gangrena es el dedo podrido. Farouk llevaba un vendaje en el dedo que sería amputado mañana. Al ver a esta mujer en la cúpula de la iglesia y creyendo que quería suicidarse, le gritó: «Señora, no salte», y apuntó instintivamente con su índice. Gangrenado. Al día siguiente, en el hospital, su cirujano encontró su dedo curado y la amputación no tuvo lugar. Fue la primera curación. Y las apariciones que siguieron, las curaciones empezaron a llover. Tenemos el caso de Madame Zeynab, tuerta de nacimiento, que pasó 3 noches en la iglesia, esperando. Una aparición y curación. Noches, personas dormían en patio iglesia. Una noche, 21:30, la oyeron gritar: «Ahí está la Virgen María y Santa Isa». Isa es el nombre de Jesús para los musulmanes. Se vio que una membrana había caído de su ojo enfermo sobre su mejilla, y que ese ojo, ahora, veía normalmente. También tenemos el caso de un musulmán de 55, cardíaco, que pasó una noche de oración en Zaitún esperando curarse. Apenas podía mantenerse en pie y necesitaba ser sostenido, ser cargado. Esa noche se durmió y tuvo un curioso sueño en el que 2 ángeles vinieron a él para sanarlo y le anunciaron que al despertar se encontraría curado. A las 6 se levantó sin necesidad de ayuda y en agosto estos 2 médicos atestiguaron en Zaitún mismo por altavoz que su enfermo tenía ahora el corazón de un joven. Porque sí, para todas estas curaciones, aquí les doy la versión corta, pero obviamente tenemos informes médicos que han atestiguado todo esto cada vez, y si quieren una versión un poco más larga con extractos de los informes médicos, déjenme contarles la curación del fotógrafo Wagi Rizkmata. Todo comienza el 27 de junio de 1967, cuando Wagi sufre un grave accidente. Su brazo izquierdo queda atrapado, y su antebrazo, triturado, solo está unido por piel. Cuando se despierta en el hospital, primero es operado una vez por el doctor Zarif Bichara, pero no hay nada que hacer. Los músculos y los tendones no están en su lugar. Samir Farak, médico de aguas, intenta otra operación, que desafortunadamente también falla. Los médicos piensan entonces en amputarlo. En cada video les hablo de amputación. Para los que no entendieron, vayan a ver mi video anterior. Wagi, el herido, suplica a los médicos que le dejen una oportunidad. El doctor Ali Radi le coloca un yeso, que los médicos renovarán frecuentemente 9 veces en 3 meses. Con el tiempo, la herida comienza a sanar y la Wagi Rizkmata testificará: «El doctor Radi me felicitó y me dijo: tú realmente has vencido, está logrado. Los médicos hicieron todo posible. Mi brazo no había sido cortado». Preguntaron: «¿Quieres que el brazo esté extendido así o cerrado a lo largo de tu cuerpo?». Los médicos lo ven como una victoria por no amputarlo, pero no lo es. Wagi no ha recuperado el uso normal de su brazo. No puede usarlo ni moverlo. Bueno, en febrero de 1968, Wagi visita al doctor Hassan Senara. Después de examinarlo, confirma, los otros médicos, que todos los nervios y tendones de su brazo fueron cortados y todos los huesos triturados. Por lo tanto, le deja bien claro que no tiene ninguna posibilidad de poder mover su antebrazo o su mano. Finalmente, aún no acepta el diagnóstico. Va a ver a último médico, el cirujano ortopédico Abdel, el Charkawi, que le hace una radiografía sin estar al tanto de lo que habían dicho los otros médicos. Sin embargo, él hace el mismo diagnóstico. Nunca podrá mover su brazo. Avanzamos y encontramos el 9 de abril de 1968. Esa noche, Wagi Mata ve la aparición, toma fotos y tiene el reflejo de agarrar la cámara con su brazo izquierdo. Sin embargo, no lo ha usado desde hace casi un año. Está curado e instantáneamente.
ya no tiene ningún dolor y puede mover todo su brazo y su mano. Por supuesto, fue examinado por varios médicos y hoy contamos con todos los informes médicos de antes y después que confirman su curación. El cirujano M. Sarif Bichara Rizk Mata, del hospital Manchet El Bakri, en El Cairo, quien había operado a Wagi el 27 de junio de 1967, lo examinará después del milagro y declarará en su informe del 15 de mayo de 1968, examinando el brazo, constaté que el rango de movimiento del brazo estaba limitado a la articulación del codo, permitiendo solo una ligera flexión. Todos los movimientos iniciaban en la articulación del hombro. Al examinar al señor Wagi, comprobé que estaba en buena salud y podía mover su codo en plena flexión y extensión. No puedo encontrar ninguna explicación médica para la amplitud de los movimientos de la articulación de su codo izquierdo. Dije que Wagi era fotógrafo. Imaginen que la mayoría de las fotos que tenemos de la aparición nos vienen de él. De hecho, siempre ha permitido la reproducción de sus fotos de las apariciones sin pedir ni aceptar un centavo. Él explica que si hubiera querido dinero, la Virgen no le habría permitido éxito con sus fotos. La Virgen María esperaba un acto de fe y no apoyó a los periodistas y fotógrafos curiosos que vinieron por lo sobrenatural y la foto perfecta. Al revelado, no aparecía nada en las fotos. A la vista de todos estos milagros que acompañaron la aparición, debemos aceptar que ninguna de las 5 hipótesis alternativas a los milagros funciona. Además, incluso podemos divertirnos simplificando al extremo y rechazando las 5 hipótesis, mucho más fácilmente en una sola frase. Claro, porque es simple. Las 2 primeras hipótesis, el hecho de que todos habrían mentido o que todos habrían tenido alucinaciones colectivas, se refutan simplemente porque existen fotos del evento, y las 3 otras hipótesis, una persona disfrazada, un holograma o aliens, se refutan as no todo el mundo vio el fenómeno y no apareció en todas las fotos. Solo hay un fenómeno, una verdadera aparición sobrenatural de la Virgen María que puede explicar todo. Porque si ella quiere dejarse fotografiar, pero no ser vista por todos, hace lo que quiere, es la Virgen. Ahora, surge una pregunta esencial. ¿Por qué entonces la Virgen María quiso aparecer en esta iglesia copta? ¿Qué interés, francamente? Primero, esta aparición de María parece real. Las 2400 otras apariciones probablemente no son todas falsas. Sí, se ha demostrado que la Virgen María puede aparecer. Una vez, ella pudo hacerlo varias veces en la historia. El punto de estas 2400 apariciones es que la Virgen María busca llevar a la gente a más fervor, más fe en Dios. María no aparece para hacer bonito, sino ayudarnos a convertirnos y a vivir por realmente importa, nuestra relación con Dios. Sin embargo, como en muchos casos en la historia, esto es lo que sucedió en Zaitún. La fe de cientos de egipcios que vieron a la Virgen creció, y ha habido una enorme cantidad de conversiones de musulmanes que se han vuelto católicos y han pedido ser bautizados. Es lógico, cuando hemos visto a la Virgen, cuando hemos visto a personas en la multitud levantarse de su camilla y ser inmediatamente sanadas, seguro que eso refuerza nuestra fe. Dios envía a la Virgen María a acercarnos a Él y fortalecer nuestra fe en Él. Segunda razón, ¿por qué Dios no lo hace siempre? ¿Por qué no envía a la Virgen María cada 5 minutos para avivar nuestra fe? Bueno, para responder a eso, les remito a mi video sobre el primer misterio inexplicable, donde explicaba Dios quiere dejarnos libres y por lo tanto nos deja una parte de oscuridad suficiente para que seamos libres de no creer en Él. Él es realmente un Dios oculto, como dice la Biblia. Dicho esto, está claro que la parte de luz que Dios nos da para que podamos creer en Él sin tener ninguna duda es, sin embargo, considerablemente mayor que la pequeña zona de oscuridad que nos deja para nuestra libertad. Porque, claro, Dios interviene cada 5 minutos si aprendemos a abrir los ojos. Las apariciones de la Virgen son numerosas y frecuentes, pues hubo 2400 en Milán, más de una por año. Tercera pregunta, tercera razón. ¿Por qué aquí? ¿Por qué la Virgen María apareció en Egipto? Y más precisamente en este barrio de El Cairo. Verán en próximas investigaciones que no fue la única aparición de María en Egipto. Ha habido varias otras, y todas tan impresionantes como Zaitún o incluso más. En las décadas que siguieron y hasta los años 2000, dejemos eso. Mientras tanto, es interesante ver que parece que la aparición de Zaitún tuvo lugar probablemente en el lugar exacto de la huida a Egipto. Así que te estés preguntando, ¿qué es esto? Entonces, la huida a Egipto, narrada en los Evangelios, es el momento en que la Sagrada Familia, María, José y el niño Jesús huyeron a Egipto y estuvieron años debido a la persecución de Herodes, matar a todos los bebés. Bueno, para no alargar, pero esta aparición podría ser una señal que hace referencia a este evento pasado. De hecho, las otras apariciones de María en Egipto podrían estar en la ruta de la Sagrada Familia, pero eso será para otra ocasión. Último punto curioso.
Las apariciones de Zaitún fueron anunciadas 6 años antes en Lituania. Los 13 y 14 de julio de 1962, Ramut afirmó ver a la Virgen. Esta reveló cosas exactas, como el momento en que debería haber muerto, y en su testimonio también cuenta que María le dijo: haré algo más grande para que la gente empiece a rezar y el mundo entero brillará y centelleará. Luego Ramut explica: le pregunté, ¿cuándo volverás? Ella me respondió: no volveré, apareceré en Egipto. Ella desapareció sobre mí. Estamos en 1962, 6 años antes del inicio de las apariciones, y las fuentes de lo que he contado están en este libro. Misterio inexplicado. Esta aparición de Zaitún es un milagro, un evento sobrenatural. Cuando digo un evento sobrenatural, varios. Sí, notarás que la aparición de María es un misterio inexplicable, y los milagros de sanación que la acompañan son misterios en sí. Hubo cientos de milagros en Zaitún, un barrio de El Cairo, entre 1968 y 1971. Pero ven, mi serie de videos sobre 100 misterios inexplicables, conté un caso para todos esos muchos milagros. Zaitún fue, por lo tanto, nuestro segundo caso de 100, pero hay otros 98 que seguirán en los próximos videos de mi canal de YouTube. ¿Lo has entendido? Estos 100 misterios inexplicables son 100 ejemplos de milagros que confirman directa o indirectamente el cristianismo y la fe católica, pero en cada uno de estos 100 ejemplos hay dentro decenas, incluso cientos de casos que están agrupados y que solo cuento para... y si piensan que comencé con los casos más impactantes, una pierna amputada que vuelve a crecer solo con eso, y la Virgen María frente a 1 millón de personas fotografiada, pues en realidad no. Verán que en los 100 casos hay cosas igual de impresionantes, incluso mucho más impresionantes que eso. Lo mejor es al final. No se preocupen, si se preguntan, también hablaremos de los milagros en otras religiones. A menudo he notado que cuando se dice que hay cientos de milagros comprobados que confirman la fe católica, algunos critican esta declaración por ser un argumento complejo. Si no saben qué es un millefeuille argumentativo, dar argumentos desordenados para respaldar una afirmación, esos argumentos no son sólidos, y es solo la cantidad de argumentos, el conjunto, lo que da una impresión de solidez. Hay muchas cosas, pero si tomamos cada argumento por separado, no valen. Excepto que, para los milagros católicos, no es así en absoluto, ya que cada caso de milagro, independientemente de los otros, es impresionante, comprobado, sólido y difícilmente refutable, salvo que se sea de mala fe. Así que no solo cada caso es sólido, sino que además hay que decir que hay miles, lo que hace que cualquiera que realmente busque la verdad pueda encontrarla. Amigos, quédense conmigo un minuto más. Quiero decirles algo. Primero, si les gustan los milagros, hagan clic aquí para ver un caso donde investigo una pierna amputada que supuestamente creció de nuevo. Como pueden imaginar, estas investigaciones cuestan muchísimo dinero. Necesito contratar editores para concentrarme en escribir guiones y publicar investigaciones semanalmente. Necesito su ayuda para continuar, porque tengo un gran déficit en mi presupuesto. Así que si estos videos de investigación les parecen útiles, por favor, consideren hacer una pequeña donación mensual para apoyar el canal. Además, ofrezco una recopilación de citas de santos y místicos exclusivos que he compilado yo mismo a partir de todos los libros que ven detrás de mí a todos aquellos que hagan una donación mensual de al menos 20 euros. Pueden hacer clic en el enlace en la descripción y en el comentario fijado para saber más. Les agradezco corazón. A todos los que ya apoyan y a aquellos que apoyarán en el futuro, estos videos existan. Soy Ignis. No olviden suscribirse. Nos vemos la próxima semana para los próximos milagros. Chao.